¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video en tu curso de estática, continuando con el cálculo de reacciones en vigas. Ya ejercicio número 17. Podemos apreciar que tenemos una viga con bastantes cargas puntuales y también tenemos ahí algunas cargas inclinadas con sus magnitudes y sus ángulos. Muy sencillo, la verdad, no es para mayor cosa, lo hemos estado resolviendo, pero en este caso en específico vamos a ver cómo es que se resuelve, ¿no? Como siempre, dando un especial agradecimiento en este caso al ingeniero Amadeo López Santiago, ya que estos ejercicios forman parte de su material de apoyo a los estudiantes, de su material didáctico para los alumnos de ingeniería civil. Entonces, un especial agradecimiento a él para que nos podamos desempeñar cada vez más en el ámbito de estructuras, específicamente en el área de estructuras, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. El paso número 1, como lo hemos venido haciendo, que es el diagrama de cuerpo libre, en el cual vamos a tener representadas todas las fuerzas y reacciones que interactúan sobre dicha viga, ¿no? Podemos apreciar que tenemos dos apoyos, un apoyo fijo, un apoyo móvil, y en el apoyo fijo va a tener dos reacciones sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y, y un apoyo móvil que va a tener una reacción sobre el eje de las Y. Nos vamos al paso número 2, que es determinar qué tipo de estructura es. Podemos apreciar que es una estructura isostática, ya que contamos con 3 reacciones y tenemos 3 ecuaciones para poderla resolver: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. 3 ecuaciones, 3 reacciones, por ende es una viga o una estructura isostática. Vamos a proceder con el paso 3 y 4, que es el sistema de conversión y los cálculos. Nuestro sistema de conversión va a ser el mismo de siempre: momentos en sentido antihorario positivos, fuerzas que van de forma ascendente verticales positivas y fuerzas que van sobre la horizontal hacia la derecha van a ser también positivas. Muy bien, para nosotros poder resolver este tipo de ejercicios y cualquiera en general, necesitamos hacer puntuales las cargas. Nosotros tenemos aquí cargas puntuales, sí, pero estas cargas de aquí de 15 toneladas y 6 toneladas son inclinadas. Nosotros no podemos trabajar de esa manera, al igual que cuando es carga distribuida, nosotros necesitamos sacar una equivalencia y puntualizarlas sobre el eje de las Y. En este caso, nosotros por el tema de vectores, sabemos que cuando es un vector con una inclinación, pues tiene componentes rectangulares, tiene una componente en X, tiene una componente en Y, y la sumatoria aplicando el teorema de Pitágoras nos va a dar que su magnitud, ¿no? Realmente cuánto vale el vector resultante, por decirlo de esa manera. Entonces, cuando nosotros tenemos cargas inclinadas, vamos a tener que desglosarlas o descomponerlas, desmenuzarlas, por decirlo de alguna manera, y nos van a dar dos vectores, uno sobre el eje de las X y otro sobre el eje de las Y. ¿Y cómo determinamos esos vectores? Muy sencillo, realmente no es nada del otro mundo, es súper rapidísimo, pero aquí te voy a dar una explicación un poquito más detallada para que posteriormente, cuando los tengas que tú resolver, lo hagas de volada. O sea, no vas a demorar mucho. Cuando veas cargas inclinadas, muchos se espantan o piensan que está complicado, pero para nada, o sea, es rapidísimo. En cuestión de segundos sacas tus componentes. Bueno, podemos apreciar que nosotros tenemos algo así, ¿de acuerdo? Esta carga que está inclinada, que es de 60 grados, tiene con respecto al eje de las X, tiene 60 grados de inclinación y va de forma descendente, pero hacia la derecha, ¿no? Como por decirlo así, va así hacia abajo, pero hacia la derecha. Y aquí la tenemos representada, ¿vale? Va hacia abajo y tiene 60 grados de inclinación. Y esta fuerza también tiene 60 grados de inclinación, también va hacia abajo, pero va como hacia la izquierda. Y aquí lo tenemos representado igual, va hacia la izquierda como hacia abajo,
y también tiene 60 grados de inclinación. Y lo que necesitamos nosotros son las componentes rectangulares. Nosotros, para obtener las componentes rectangulares, que es en X y en Y, vamos a hacer uso de dos identidades, la de seno y coseno. Coseno para determinar la componente en X y seno para determinar la componente en Y. ¿De acuerdo? Entonces va a ser súper sencillo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Es multiplicar la magnitud, que ya nos la dan, por esa función trigonométrica, que sea seno o coseno, depende del caso, por el grado de inclinación, que también ya nos lo dan, y ya tendríamos nuestra componente rectangular. Como ven, es muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a determinar para este vector, que es el vector de 6 toneladas, que vendría siendo este de aquí. Vamos a determinarlo. Nosotros vamos a sacar su componente sobre el eje de las X. Es como si lo vemos de esta manera. Este es el eje de las X y el eje de las Y. Y ves que se puede materializar ahí como un triángulo rectángulo. Así, checa el mouse cómo es que lo estoy de cierta forma ahí recalcando, remarcando. Y sobre el eje de las X es esta parte, y sobre el eje de las Y vendría siendo esta parte. Vamos a utilizar coseno para esta componente rectangular de aquí, que va sobre el eje de las X, y vamos a ocupar seno para determinar esta componente rectangular de aquí, que va sobre el eje de las Y. Este es el eje de las Y, sacamos así de forma paralela, como si fuera un espejito, y ahí tendríamos esta componente rectangular sobre el eje de las Y de este vector, Ahorita olvídate de este, vamos a determinar este vector de aquí. Y bueno, si te dije que para poder determinar la componente sobre el eje de las X vamos a ocupar la función coseno, pues vamos a aplicarlo. ¿Qué vamos a necesitar? La magnitud. ¿La magnitud cuál es? 6 toneladas. De hecho, desde el inicio no la dan, ¿de acuerdo? No es algo que no, un dato que no tengamos, no. Aquí lo tenemos ya desde un inicio, 6 toneladas, esa es su magnitud. Bueno, 6 toneladas. ¿Por qué función? Pues ¿cuál quieres determinar? Sobre el eje de las X, ok, entonces sería coseno. Y eso lo vamos a multiplicar, vamos a sacar el coseno del ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación también nos los dan desde un inicio, ¿ya te diste cuenta? Es de 60 grados. Entonces lo vamos a sustituir ahí en esta fórmula y ya. Solamente hay que multiplicar 6 por el coseno de 60 grados y nos va a dar que la componente rectangular sobre el eje de las X de este vector de 6 toneladas, su componente en X es de 3 toneladas. Y ya la hemos determinado. Y ahora lo mismo, pero para el eje de las Y. Entonces, ¿qué necesitamos? La magnitud. ¿Qué función vamos a utilizar? Seno, porque seno es para el eje de las verticales. Entonces va a ser seno. ¿Qué necesitamos también? El ángulo. El ángulo también nos los dan desde un inicio. Vendría siendo 60 grados. Entonces sería magnitud por la función del ángulo que nos dan, que es 6 por el seno de 60 grados, y nos da de 5.20 toneladas esta componente rectangular sobre el eje de las Y de este vector de 6 toneladas. ¿De acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer, pero ahora para el otro vector. Es este vector de 15 toneladas. También necesitamos sacar los componentes en X y en Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dan? Lo mismo, la magnitud y el ángulo. Entonces vamos a sustituirlo. Para el eje de las X vamos a utilizar coseno. Entonces 15, que es la magnitud, por el coseno de 60 grados, porque ya nos lo dan de aquí, 60 grados. Y todo esto nos va a dar como resultado de 7.5. Entonces ya tenemos su componente sobre el eje de las X, que es de 7.5 toneladas. Y vamos ahora a determinar sobre el eje de las Y su componente rectangular. La magnitud, 15 toneladas, por la función seno. Seno, acuérdate que es para el eje de las Y, seno de 60 grados, que también el ángulo nos lo dan desde un inicio. Multiplicamos esto y nos da de 13 toneladas.
ya tenemos ahora sí las dos componentes rectangulares sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y de ambos vectores. ¿Y cómo los vamos a representar? Pues simplemente así. Donde estaba el final, por decirlo de esa manera, de ese vector, podemos apreciar aquí, ahí termina la flechita que está como justo en la mera esquina. Bueno, pues ahí lo vamos a representar estas fuerzas, pero ya nada más vertical y horizontalmente, que son las fuerzas que nos dieron. En este caso, en el eje de las Y, nos dio de 5.20, aquí está, 5.20. Es importante la orientación, ¿de acuerdo? Entonces vemos que va hacia abajo, entonces es 5.20 hacia abajo. 3 toneladas que va hacia la derecha sobre la horizontal, 3 toneladas que va sobre la horizontal hacia la derecha. Y en este caso igual, teníamos esta fuerza que va aquí es donde termina, sobre donde está este eje, ahí es exactamente donde termina esta fuerza inclinada. Entonces ahí lo vamos a representar, donde va este eje, ahí vamos a representar sus componentes. ¿Qué componente tiene? 13 toneladas que va hacia abajo, la ponemos aquí, y 7.5 toneladas que va sobre el eje de las X, pero hacia la izquierda, lo vamos a poner también aquí, 7.5 que va hacia la izquierda. Y ahora sí, ya es todo lo que teníamos que hacer, o todo lo complejo, o todo el procedimiento nuevo que estábamos realizando. Ya no hay más que hacer, ya simplemente lo que ya hemos aprendido: realizar la sumatoria de las fuerzas puntuales sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, y ya lo tendríamos resuelto. Entonces es importante que vayas modificando tu diagrama de cuerpo libre. Una vez que ya puntualizaste tus cargas, vas a tener de inicio este diagrama, pero aquí ya está actualizado, Entonces es de suma importancia que vayas modificando tu diagrama de cuerpo libre conforme vas avanzando en el procedimiento. Ahora sí, ya que tenemos representadas nuestras cargas y tenemos representadas nuestras reacciones, vamos a proceder como lo hemos hecho a lo largo de todos los videos, utilizando nuestras 3 ecuaciones de equilibrio. En este caso vamos a utilizar sumatoria de momentos en el punto de aplicación aquí, que vamos a denominar el punto A. ¿Por qué? Porque tenemos ahí 2 incógnitas. Entonces es más fácil determinar una ecuación con una sola incógnita que de 2, ¿no? Vamos a tratar de hacer las cosas de la forma más sencilla, más práctica y rápida posible. Bueno, aquí se anulan las fuerzas, recuerden. Si no has entendido muy bien este tema, te invito a que veas el ejercicio, me parece que es el ejercicio anterior, en el cual vemos un caso muy parecido a este. Bueno, punto de aplicación es en el punto A, y vamos a empezar a hacer sumatoria de momentos empezando de derecha a izquierda. Puedes empezar también de izquierda a derecha, pero pues en este caso vamos a hacerlo de derecha a izquierda, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. 3 toneladas que va en sentido horario con respecto al punto de aplicación, entonces va a ser negativo porque va en sentido horario, y su brazo de palanca es de 11 metros, ya que tenemos 3 y 3 son 6 y 2 son 8, 9, 10, 11 metros. Nos vamos a la siguiente fuerza, que es de 5 toneladas, va en sentido horario, también es negativo, y tiene un brazo de palanca a una distancia perpendicular de 3 y 3 son 6, 7, 8, 9 metros, y lo vamos a poner aquí. BY va en sentido antihorario con respecto al punto de aplicación, entonces va a ser positivo, y tiene un brazo de palanca de 3 y 3 son 6 y 2 metros son 8 metros. Nos vamos con la siguiente fuerza, que es de 8 toneladas. 8 toneladas va en sentido horario, lo cual va a ser negativo, y tiene un brazo de palanca de 3 y 3 son 6 metros. Nos vamos con la siguiente fuerza, que es 13 toneladas. 13 toneladas va en sentido horario, entonces va a ser negativo, y tiene un brazo de palanca de 3 metros. Y ahora no vamos a tomar en cuenta esta fuerza. Vas a decir, ¿por qué? O sea, se supone que vamos a tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre la viga para poderlo resolver. Sí,
Pero en este caso, tú para que puedas resolver un momento necesitas una fuerza y una distancia. Me vas a decir, pues sí tenemos aquí una fuerza, sí, pero la distancia debe ser perpendicular al punto de aplicación. Y nosotros no tenemos aquí una distancia en la cual podamos resolver este momento. Tenemos distancias para estas fuerzas verticales, pero para estas fuerzas horizontales no contamos con alguna distancia. Además de que sobre ese mismo eje vamos a tener que aplicar otra ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en X, que ahí es donde vamos a realmente utilizarlas. En este caso no, porque necesitaríamos una fuerza perpendicular y no la tenemos. Quiero decirte que en el punto de aplicación de momentos se van a anular las fuerzas y las reacciones. Entonces hay un principio que se llama el principio de transmisibilidad de causas y efectos, en el cual nosotros, donde estemos en ese punto de aplicación, sobre esos ejes no se van a realizar un momento de torsión, ya que necesitamos de una fuerza y de una distancia. Tenemos la fuerza sí, pero la distancia no existe. Entonces, sobre este mismo eje, que es el punto A, ahí donde está el mouse, es lo mismo que lo tuviéramos el momento aquí, o lo tuviéramos acá, o lo tuviéramos aquí. Entonces, sobre esa misma línea, sobre ese mismo eje de acción, se van a anular esas fuerzas. Entonces, si estamos diciendo que es lo mismo el punto de aplicación aquí como acá, bueno, tenemos que esta fuerza va sobre ese mismo eje de aplicación, ¿no? Tenemos aquí el punto de aplicación y va sobre ese mismo eje, sobre la horizontal. Entonces sí tenemos la fuerza, pero va sobre ese mismo eje, entonces se anula. Tenemos también esta fuerza que es vertical de 10 toneladas, pero como va sobre ese mismo eje de aplicación, se anula, ¿de acuerdo? Hay que tomar mucha consideración en eso, porque luego podemos ahí fallar y ya todo el proceso a la basura. Bueno, nos quedamos con esta fuerza que es de 13 toneladas, va en sentido horario, su brazo de palanca es de 3 metros, como va en sentido horario es negativa, entonces es 13 por 3 metros. Se anula esta fuerza porque va sobre el eje de el momento de torsión, y nos vamos a la siguiente fuerza, que es de 5.20 toneladas, que va en sentido antihorario con respecto al punto de aplicación, entonces es positivo, y su brazo de palanca es de 2 metros. Todo esto igualado a 0. Y ahora sí, es una ecuación muy larga, un poquito extensa, pero muy sencilla. Entonces vamos a resolverla, ¿no? Menos 3 por 11 nos va a dar menos 33. Menos 5 por 9, menos 45. BY por 8, 8BY. Menos 8 por 6 nos va a dar menos 48. Menos 13 por 3 nos va a dar a menos 39. Y 5.20 por 2 nos va a dar de 10.4 toneladas. Todo esto igualado a 0, ya que estamos en un sistema que estamos buscando el equilibrio, ¿de acuerdo? Y ahora sí, despejar. Tenemos 8BY, lo vamos a dejar de este lado de la igualdad, ya que lo tenemos de una vez ahí positivo, ¿no? No vamos a moverlo. Y todos los demás valores los vamos a pasar del otro lado de la igualdad, y por ende van a tener que cambiar de signo. Entonces tenemos menos 33 va a pasar como 33 positivo, menos 45 va a pasar como 45 positivo, menos 48 va a pasar como 48 positivo, menos 39 va a pasar como 39 positivo, y más 10.4 va a pasar como menos 10.4. Una vez que ya tenemos esta ecuación, 8BY igual a, vamos a resolver toda esta suma muy sencilla, la metes a la calculadora y te va a dar un valor de 154.6 toneladas. Ok, tenemos 8BY que vale 154.6 toneladas, y ahora sí, nada más hay que despejar a BY. Tenemos este 8 que está multiplicando, pasa del otro, otro lado de la igualdad, dividiendo. Entonces nos queda BY igual a 154.6 sobre 8, nos queda BY igual a 19.32 toneladas. Y ya hemos determinado BY. Ya hicimos uso de nuestra primera ecuación, que es sumatoria de momentos. Ahora nos vamos con la segunda ecuación, que es sumatoria de fuerzas en Y.
va a ser muy sencillo también. Nada más vamos a tomar en consideración las fuerzas que van sobre el eje de las Y, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que vaya hacia abajo va a ser negativo, todo lo que vaya de forma ascendente va a ser positivo. Tenemos menos 5.20, ¿por qué menos 5.20? Porque va hacia abajo. Entonces menos 5.2, vamos a dejarlo a un decimal, ¿no? O sea, entonces esta fuerza que va hacia abajo va a ser negativa. 10 toneladas que va hacia abajo va a ser negativa. AY que va hacia arriba va a ser positiva. 13 que va hacia abajo va a ser negativa. 8 que va hacia abajo, negativa. BY hacia arriba, positiva. 5 hacia abajo, negativa. 3 hacia abajo, negativa. Y todo esto igual a 0. Vamos a sustituir, vamos a bajar todo esto igualito, idéntico como lo tenemos, pero ahora vamos a sustituir un valor que ya lo conocemos, ya lo calculamos, que es el de BY, que es el de 19.32 toneladas. Tenemos aquí a BY, nada más lo sustituimos, que es de 19.32 toneladas y queda exactamente igual a como lo teníamos, ¿no? Nada más con esta sustitución. Y ahora sí vamos a despejar. Ya tenemos AY de este lado de la igualdad, entonces ahí la vamos a dejar, no la vamos a tocar, no la vamos a mover, y todos los demás valores los vamos a pasar del otro lado de la igualdad con signo contrario. Entonces tenemos menos 5.2 más 5.2, menos 10 más 10, menos 13 más 13, menos 8 más 8, más 19.32 menos 19.32, menos 5 más 5, menos 3 más 3. Tenemos AY que es igual a todo esto. Vamos a resolverlo en la calculadora y nos queda que AY es igual a 24.88 toneladas. Y ahora sí ya tendríamos determinadas BY y AY y ya solamente nos falta determinar AX. Y ahora sí vamos a resolverla. Sumatoria de fuerzas en X, que es nuestra última ecuación de la cual vamos a hacer uso, igualado a 0. Y ahora bien, todo lo que vaya sobre el eje de las X hacia la derecha, con sentido hacia la derecha, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque nosotros desde un inicio ya lo hemos manifestado que va a ser así nuestro sistema de conversión. Bueno, vamos a comenzar de izquierda hacia derecha. 3 toneladas va hacia la derecha, entonces va a ser positivo y se va a poner 3 toneladas. AX va hacia la derecha, entonces va a ser positivo, más AX. 7.5 va hacia la izquierda, entonces va a ser negativo. Entonces va a ser menos 7.5 toneladas igual a 0. Por eso hago énfasis en que sepan bien orientar las componentes rectangulares, porque de esto depende que tu cálculo quede correcto, ¿eh? Entonces, si tú no orientas bien estas componentes rectangulares de acuerdo a cómo va tu vector, te vas a equivocar en la hora del cálculo. Es muy importante la orientación. No lo podemos dejar por alto, no nada más porque digamos, bueno, sí, es una componente en X, no importa. No, en este caso sí importa a la hora de nosotros poder puntualizar esas componentes rectangulares. Y entonces, ¿cómo vas a poder saber hacia dónde van esas componentes rectangulares? Pues el mismo vector te lo está indicando, ¿no? Va hacia abajo, hacia la derecha en este caso, y en este caso va hacia abajo, hacia la izquierda. Lo mismo en este caso, ¿no? Entonces en esta componente rectangular va hacia la izquierda y en esta componente rectangular va hacia la derecha. Una vez ya que tenemos esto en nuestra ecuación, vamos a despejar, vamos a dejar AX de este lado de la igualdad y todos los demás valores los vamos a pasar del otro lado. 3 toneladas positivo va a pasar como 3 toneladas negativo. Y 7.5 toneladas negativo va a pasar como 7.5 toneladas positivo. Y ahora sí, AX es igual a menos 3 más 7.5 y haciendo esta suma o resta, AX nos va a dar igual a 4.5 toneladas. Lo cual quiere decir que ya hemos terminado de buscar nuestras reacciones. Aquí las he sustituido de una vez para que las puedas visualizar. Aquí solamente tenemos como su representación AX, AY y BY, pero aquí ya sustituí los valores para que los podamos tener a la mano a la hora de la comprobación, ¿de acuerdo? Ahora sí,
vamos a comenzar con la comprobación. Sumatoria de fuerzas en X tienen que darnos igual a 0. AX va hacia la derecha, va a ser positivo. 3 va hacia la derecha, también va a ser positivo. Y del otro lado de la igualdad, 7.5 va hacia la izquierda, entonces va a ser negativo. Sustituyendo a X, que es de 4.5, nos queda 4.5 más 3 toneladas es igual a 7.5. Y del otro lado tenemos 7.5 negativo. 7.5 menos 7.5 nos va a dar igual a 0. Entonces todas las fuerzas que van sobre el eje de las X es 0, su sumatoria es 0. Entonces quiere decir que en esta viga, sobre el eje de las X, las fuerzas que actúan sobre X está en equilibrio. Ahora vamos a revisar las fuerzas que actúan sobre el eje de las Y. Tenemos que AY y BY van hacia arriba de forma ascendente, van a ser positivas. Y todas las demás fuerzas que van hacia abajo van a ser negativas. 5.2 negativo, 10 negativo, 13 negativo, 8 negativo, 5 negativo, 3 negativo, todas negativas porque van hacia abajo. Y ahora sí vamos a sustituir AY y BY. AY, que es de 24.88, y BY de 19.32. Las vamos a sustituir y nos va a dar esta suma de 44.2 toneladas. Si nosotros resolvemos esta suma de números negativos de menos 5.2, menos 10, menos 13, menos 8, menos 5, menos 3, nos va a también dar 44.2 toneladas, pero negativo. 44.2 menos 44.2 es igual a 0, entonces eso quiere decir que nuestra viga en el aspecto de las fuerzas en Y está en equilibrio. Entonces sumatoria de fuerzas en X nos dio 0, sumatoria de fuerzas en Y nos dio 0, entonces podemos decir que esta viga está hecha correctamente, está calculada correctamente, ya que está en equilibrio. Bueno, muchas gracias por ver el video. Sí es un poquito extenso, pero es de vital importancia que cada aspecto lo tengas bien cimentado para que después los puedas resolver de una manera muy rápida. En este caso es un tema muy sencillo, la verdad. A lo mejor puedas decir que es un video un poco largo, pero ya tienes bien cimentadas las bases para que después lo puedas resolver inclusive en 5 minutos cualquier ejercicio de este tipo. Muchas gracias por ver el video, compártelo con tus compañeros para que puedan seguir aprendiendo. No olvides darle like también para que los demás lo puedan encontrar con el algoritmo de YouTube. Y nos vemos en los siguientes videos de este curso. Muchas gracias y nos vemos.